Buenas noches a todos los que están enganchados en esta transmisión. Les agradezco de antemano su atención a este humilde servidor y por favor les ruego desde todo corazón que puedan compartir esta dicha transmisión a los grupos que tienen, a sus amigos o a los grupos de academias en los que están, a los grupos de matemática, de física, de química, de ciencias, de literatura, de arte, hasta en lo que sea. Puedan compartir esta transmisión para que todos podamos aprender y nadie se quede atrás. Esta es la primera transmisión en vivo que hacemos en la página de Amateur en Física. El tema que vamos a ver hoy es el de descomposición rectangular. Espero sea de su agrado. Estaré atento a los comentarios que escriban, a sus sugerencias para la próxima transmisión. Si es que se hace, poderla hacer la mejor de la que va a salir hoy. Esperamos que salga bien. Si no es así, por favor, compréntenos, es nuestra primera transmisión. Y también no nos queremos quedar atrás con respecto a otras páginas que también están haciendo su transmisión en vivo, los grupos también, que me parece algo muy bueno porque tú tienes de dónde elegir tus herramientas para poder seguir avanzando, para poder seguir estudiando y no quedarte atrás. Me parece muy bueno todo lo que está surgiendo a partir de este problema conocido por todos, pues, de esta cuarentena que nos tiene a todos encerrados, pero tú no tienes por qué detenerte. Como ya te dije, hay bastantes grupos, bastantes páginas, bastantes academias que se están actualizando, el rubro de la educación. A la fuerza, pues tiene que ser este mal paso siquiera que tenemos, que vivimos todos, sea bueno para algo, ¿cierto? Sea bueno para algo. Entonces, herramientas no te faltan. En internet encuentras bastantes herramientas, bastantes profesores están haciendo de su mejor esfuerzo para poder llegar a ti y hacerte llegar sobre todo sus conocimientos para que tú puedas seguir avanzando, ya sea que estés en la escuela, en el colegio o preparándote para una universidad. Así que por favor, de mi parte también aquí te dejo un humilde trabajo, espero te guste, espero que lo compartas también, y si no te gusta, por ahí danos tu opinión, por qué no te gusta, qué es lo que falta, cómo podemos mejorar, siempre y cuando sea algo constructivo, por favor. Ok, mira, el tema que vamos a ver a continuación es el de descomposición rectangular de vectores. A ver, vamos a explicar qué es esto de la descomposición en primer lugar, para poder después hacer o realizar los ejercicios. Vamos a explicar qué es esto de la descomposición. En anteriores videos subidos a esta página, puedes chequearlos, están ahí en la página del tema de vectores. Nos daban un sistema de vectores, en la mayoría de ejercicios nos dan un sistema de vectores. Ahora, de todos esos vectores la pregunta más frecuente que se hace en los ejercicios es hallar el vector resultante. O sea, ¿pero qué es el vector resultante? Mira, ahí tengo por ejemplo un cuerpito, un bloque, ¿cierto? Apoyado en una superficie. Sobre ese cuerpo actúan varias fuerzas. Recuerda que las fuerzas son vectores. Las fuerzas son magnitudes vectoriales, se representan con vectores. Una fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, 4, 5 y 6. 6 fuerzas están ahí. 6 fuerzas. Entonces, ¿qué producen esas fuerzas sobre ese cuerpo? Vamos a suponer que producen una aceleración hacia la derecha, provocando desplazamiento en ese bloque. Las 6 fuerzas producen un desplazamiento. Sin embargo, yo puedo reemplazar todas estas fuerzas las puedo reemplazar por una sola fuerza que viene a ser la fuerza resultante. O sea, que el conjunto de todas estas 6 fuerzas, de estos 6 vectores, fue reemplazado por uno solo nada más, que es la fuerza resultante. O sea que cuando nos pedían hallar la fuerza resultante en un determinado ejercicio, o el vector resultante, perdón, entonces lo que estamos haciendo es reemplazar todo un conjunto de vectores, en este caso todo un conjunto de fuerzas, por uno solo, que es la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante produce el mismo efecto que producen las 6 fuerzas juntas.
produce el mismo efecto, acelera el cuerpo hacia la derecha en este caso. Eso es hallar la fuerza resultante o vector resultante, hablando de modo general. El vector resultante entonces produce el mismo efecto que producen todos los demás vectores. ¿Qué es la descomposición? La descomposición es el proceso inverso a hallar la resultante. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, ahora te van a dar en los ejercicios, te van a dar una fuerza o un vector. Y ese vector lo vas a reemplazar por dos o más vectores. Fíjate, ese vector lo vas a reemplazar por dos o más vectores. O sea, se hace lo inverso, como te dije antes. De todo un sistema de vectores, al hallar la resultante se reduce a uno. ¿Qué es la descomposición? Lo inverso de un solo vector, lo reemplazo por dos o más vectores. Ojo, pero con la condición de que la suma de los vectores con los que vas a reemplazar al vector original, la suma de esos vectores sea justamente el vector que te dan. O sea que a un vector lo puedes reemplazar por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Por los vectores que quieras. En particular, la descomposición rectangular simplemente es reemplazar al vector por dos nada más. En particular, cuando se trate de descomposición rectangular, solamente lo vas a reemplazar por dos. Por ejemplo, ahí tengo el vector A. Ahí tenemos el eje de coordenadas X y Y el vector A. El vector A está formando un ángulo θ con la línea horizontal. Entonces, te dije que la descomposición es reemplazar este vector A por dos vectores. Bueno, descomposición rectangular en este caso. Por dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? Mira, voy a reemplazarlo por un vector que sea paralelo al eje X. Y también lo voy a reemplazar por otro vector que también sea paralelo al eje Y. ¿Por qué por esos dos vectores? Fíjate cómo se traslada el vector paralelo al eje Y a este lado de la figura. Por el método del triángulo, que ya vimos en un video anterior que está subido en esta página. Puedes verlo también. Cuando terminemos de hacer esta transmisión, puedes ver los videos que ya se han subido en la página. Fíjate que estos dos vectores de azul, A sub X y A sub Y, sumados por el método del triángulo, dan el vector A. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en vez de trabajar con el vector original A que me da el ejercicio, yo puedo reemplazarlo por estos dos vectores, A sub X y A sub Y. Entonces puedo reemplazarlo porque la suma de estos dos da el vector A, efectivamente. Y a estos vectores con los que lo voy a reemplazar se le conocen como vectores componentes, ¿ok? A estos vectores se le conoce como vectores componentes. ¿Y cómo encuentro cuánto es el módulo de esos vectores componentes? ¿Cómo encuentro cuánto es su módulo, profesor? Claro, ¿cómo lo encuentro? Fácil. Puedes hallarlo fácilmente. Mira, tú vas a tomar de guía el ángulo que te da el ejercicio. En este caso, θ. El ángulo que forma con el eje X. No necesariamente puede ser este ángulo. A veces te dan este de acá. Voy a ponerlo, te dan alfa. Bueno, a veces te dan el ángulo que forma el vector A con el eje Y. Listo. Tú, no importa eso. Tú vas a tomar como base o como guía el ángulo que te da el ejercicio. Ya hemos dicho que aquí es θ. Toma como guía ese ángulo. El que está al frente del ángulo, el vector componente que está al frente del ángulo, a ese vector lo vas a encontrar de esta forma. Vas a multiplicar el módulo del vector original, que es A, por el seno del ángulo al que está al frente. Lo vas a multiplicar por el seno. Fíjate, entonces toma como guía el ángulo. Al que está al frente lo vas a multiplicar por el seno. ¿Serio, profesor? Sí. Si a este lo multiplicas por el seno, al otro lo vas a multiplicar por el coseno. Toma como guía el ángulo, te estoy diciendo. Entonces, al que está al frente lo multiplicas por el seno. Si al que está al frente lo multiplicas por el seno, al otro por el coseno. Como vemos aquí, mira, A sub X, entonces sería el módulo de A por el coseno de θ,
Y A sub y en este caso es el módulo de A por el seno de tita. Por el seno de tita. Así nada más, profesor. Así nada más. Pero esto, escucha, esto de descomposición rectangular se va a hacer mucho más rápido y vas a poder evitar estas formulitas si es que conoces el módulo del vector A y si tita es un ángulo que pertenece a los triángulos rectángulos notables, porque en vez de aplicar estas formulitas vas a aplicar esos triángulos rectángulos. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así? A ver, explíqueme bien que no le entiendo. No te preocupes, lo vas a entender con este ejemplo. A ver, antes de pasar al ejemplo, como yo te mencioné, triángulos rectángulos, hay que conocer los triángulos rectángulos notables. Los triángulos rectángulos notables básicos que voy a considerar yo son 4. Si tú buscas en internet, en una página de internet o en un libro de trigonometría, buscas los triángulos rectángulos notables, van a aparecer más de 4. Pero yo voy a trabajar con esos 4 que los considero básicos y esenciales. Todos los demás triángulos rectángulos se pueden deducir de estos 4. ¿Cuáles son esos 4, profesor? A ver, el triángulo rectángulo de 30 y 60. El triángulo rectángulo de 30 y 60. ¿Conocemos ese triángulo? No, sí, profesor, pero no está de más repasarlo. A ver, repasémoslo. El cateto que está al frente de 30. Ese es K, profesor. Efectivamente. El cateto que está al frente de 60 grados. Ese es K raíz de 3. Y la hipotenusa, la hipo en este triángulo es 2K. Es 2K, profesor. Muy bien. Siguiente triángulo, 45 y 45. El triángulo rectángulo de 45 y 45. Aquí los catetos son iguales. K y K. Los catetos son iguales. ¿Cuánto es la hipotenusa? ¿Cuál es la hipotenusa en ese triángulo? K raíz de 2. K raíz cuadrada de 2. Muy bien, listo. Siguiente triángulo rectángulo notable, 37 y 53. 37 y 53. Al frente de 37, ¿qué cateto está? 3K. Al frente de 53, 4K. Y la hipotenusa, 5K. Fácil de recordar, son números consecutivos, 3, 4 y 5. 3, 4, 5. Y el último triángulo que considero esencial yo es el de 16 y 74. 16 y 74. Al frente del ángulo de 16 está el cateto 7K. Al frente del ángulo de 74 está el cateto 24K. Y la hipotenusa en este triángulo es 25K. Ahí están los 4 triángulos que considero esencial y que debes aprendértelos, debes tenerlos en la cabeza. Si no conocemos esos triángulos, no podemos resolver de manera eficaz y rápida un ejercicio de descomposición rectangular. Ahí están los triángulos que voy a utilizar. Ahí están los triángulos. Si es que no los tienes por ahí, tómale una captura de pantalla a la pantalla de la PC o al celular donde estés. Tómale una captura y lo voy a dejar en unos segundos para que puedas tomarlo. Son triángulos rectángulos básicos, conocidos por todos. Listo. Ahora sí, vamos a aplicar todo lo que hemos mencionado hasta ahora a este primer ejemplo de descomposición. Un ejemplo sencillo como para empezar, como para calentar motores. A ver, hallar las componentes rectangulares del vector A. Hallar las componentes rectangulares del vector A. Mira, el vector tiene un módulo que ya lo da el ejercicio, 25. Tiene un módulo 25 y forma un ángulo de 37 con el eje X. Forma un ángulo de 37 con el eje X. Entonces, este vector, profesor, según lo que os he dicho de descomposición, este vector lo puedo reemplazar por 2 vectores. Sí, efectivamente, lo voy a reemplazar por 2 vectores. Y uno de esos vectores es paralelo al eje X. Muy bien. Uno de esos vectores es paralelo al eje X. Y el otro vector, profesor, el otro vector es paralelo al eje Y. El otro vector es paralelo al eje Y. Así, profesor. Si es descomposición rectangular, solamente se reemplazan por 2 vectores. Uno paralelo al eje X y otro paralelo al eje Y. Nada más, nada más.
Ahora sí, profesor, ¿cómo encuentro el módulo de esos vectores componentes? ¿Cómo encuentro el módulo? Para eso me voy a guiar del triángulo rectángulo que se forma aquí. Fíjate de la figura de vectores que tenemos ahí. Se ha formado un triángulo rectángulo. Lo voy a sacar aparte para que lo veas mejor. El triángulo. Mira. Ahí está, ya salió aparte. ¿Y cuál triángulo es ese? El de 37 y 53. O sea, que el triángulo con los vectores que se ha formado aquí es el triángulo de 37 y 53, cuyas características ya las mencionamos. Las volvemos a repetir por si acaso. Los catetos son al frente de 37 3K, al frente de 53 4K y la hipo 5K. Listo, profesor. Ahora sí, explíqueme cómo hallo entonces los vectores componentes. Ya sé que ahí se va a aplicar ese triángulo. ¿Cómo se aplica exactamente? Haces una simple comparación. Mira, ¿cuánto es la hipotenusa en el triángulo formado por los vectores? La hipotenusa es el vector A. El módulo del vector A, ¿cuánto es? 25. ¿Cuánto es la hipotenusa en el triángulo rectángulo? 5K. Igualamos entonces. Claro, igualas esas cantidades. 25 es igual a 5K. ¿Cuánto sería el valor de K? K vale 5, profesor. Ya. K vale 5. Entonces, este A sub X va a ser el que está al frente de 53, porque este ángulo es 53. Es el que va a estar al frente de 53, efectivamente. Acá es 90. Este ángulo es 90. El que está al frente de 53, profesor, es 4K. Sí, es 4K. O sea, 4 por 5, porque K vale 5. 20, profesor. Ese módulo, el módulo del vector que es paralelo al eje X, es 20. Efectivamente. ¿Cuánto es el módulo del vector paralelo al eje Y? Ese es 3K porque es el que está al frente de 37, profesor. Claro, pero ¿cuánto vale K en este caso? 5. 3 por 5, 15. Allí hemos encontrado entonces el módulo de los vectores componentes, los vectores rectangulares, ya que uno es paralelo al eje X, como hemos mencionado varias veces, y otro es paralelo al eje Y. Ahí está descompuesto el vector, profesor. Sí, ahí está, nada más. Por eso te decía que si conocemos los triángulos rectángulos notables, la descomposición se va a hacer mucho más rápido. En vez de evitar a coseno, a seno, que es lo que explicamos al comienzo, también es necesario conocerlos porque vamos a aplicarlo por aquí en algunos ejemplos. Pero si conoces los triángulos rectángulos, la descomposición se hace mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más fácil, y te ahorras bastante tiempo, ¿cierto? Listo. Siguiente ejemplo. 2. Aquí sí nos vamos a complicar un poquito más la existencia, un poquito más de lo que ya es. ¿Por qué, profesor? Porque son solamente 2 vectores nada más los que te dan. Ahora era 1, en el anterior ejercicio era 1 y ahora son 2. ¿Qué se hace con esos 2 vectores? Se descompone. Listo, profesor, pero aquí dice que nos piden hallar el vector resultante. Paso por paso. Primero voy a descomponer esos vectores. ¿Cuáles son los 2 vectores que te dan? Este de 50 y este de 20 raíz de 2. 20. El ángulo que forma el vector de 50 con el eje X es 37. El ángulo que forma el vector 20 raíz de 2 con el eje X es 45. Hay que descomponer. A ver, ¿cuál de estas alternativas crees que salga? Si tú ya dominas ese tema, puedes escribirme ahí cuál alternativa es la que sale. Puedes desarrollarlo rápidamente y decirme la alternativa correcta. Si todavía estás aprendiendo tu descomposición junto conmigo, vamos a hacerlo. Listo. Mientras esperamos la respuesta de los que ya dominan, vamos resolviéndolo nosotros poquito a poquito, paso por paso, pasito a pasito, suavecito. Vamos a ir descomponiéndolo, vamos a ir resolviéndolo. A ver, entonces pasamos acá a la solución. A ver,
Aquí tenemos dos vectores, como ya hemos dicho. Voy a descomponer primero el vector de 50. Voy a descomponer el vector de 50. Ah, listo, profesor. A ver, no me diga. Me imagino que los va a descomponer por un vector paralelo al eje X, paralelo y por otro paralelo al eje Y. Sí, sí. ¿Sintetices eso? Claro, bacán. ¿Por qué se descompone de esa forma? Porque esos dos vectores, si se suman, da el vector de 50. Da el vector de 50. Ah, sí, por el método del triángulo, que ya vimos, como te mencioné, en anteriores videos. Puedes encontrarlos aquí en la página. A ver, listo, profesor. Entonces aquí se forma un triángulo conocido. Claro, porque aquí es 37, este es 90. Este ángulo sería 90. Este sería 53, profesor. Justamente el triángulo rectángulo que ya hemos trabajado anteriormente en el primer ejemplo. A ver si recordamos. La hipotenusa en ese triángulo es 5K, profesor. Efectivamente, es 5K. ¿Y cuánto es la hipotenusa en este triángulo formado por vectores? 50. ¿Qué hacemos, profesor? Comparamos. 5K es igual a 50. Nada más. ¿Cuánto te valdría K? 10. K vale 10. K vale 10, profesor. Entonces ya puedo encontrar el módulo de los vectores componentes. Sí, efectivamente. ¿Cuánto es el cateto que está al frente del ángulo de 53? 4K, pero K vale 10. ¿Cuánto sería eso? 40. Ah, el vector componente horizontal es 40. ¿Y el vector componente vertical? ¿Cuánto es? A ver, al frente de 37, si mal no recuerdo, profesor, está 3K, pero K vale 10. 30 sería ese vector componente. Listo, ahí está. ¿Ya hemos descompuesto este vector de 50? Sí, ya lo puedes eliminar. ¿Por qué, profe? ¿Que no se queda ahí? No, se elimina, porque lo está reemplazando por este vector de 40 y este vector de 30. Matemáticamente hablando, lo que estamos haciendo es reemplazar. O sea, en vez de trabajar con el vector de 50, trabajas con sus vectores componentes. Ah, entonces, a la cuenta que ya se fue, ya no está, se va. Efectivamente, se va, como ella se fue. Siguiente. Veamos con el siguiente vector. Veamos cómo se descompone el siguiente vector. Es 20 raíz de 2. Ah, profesor, ya les voy captando la idea. Creo. Bueno, eso se va a descomponer por un vector paralelo al eje X. ¿Sí? Efectivamente. Y otro vector paralelo al eje Y. Ah, listo. Ah, bacán. ¿Qué más hacemos por aquí? Mira, aquí se forma el triángulo rectángulo conocido, otro triángulo rectángulo conocido, porque este ángulo es 90. Este es 45 también. Este va a ser 45. O sea, se forma el triángulo rectángulo de 45 y 45, profesor. Sí, se forma el triángulo rectángulo de 45. Puedo hallar los componentes rectangulares de este vector si es que conozco ese triángulo. Claro, ¿cuánto valdría la hipotenusa en ese triángulo? ¿Cuánto valía? ¿A qué era igual? A K raíz de 2. Entonces lo igualamos con 20 raíz de 2, profesor. Sí, lo igualas, porque en este triángulo de vectores 20 raíz de 2 es la hipotenusa. 20 raíz de 2 es igual a K raíz de 2. Para fines didácticos, aquí le he puesto un K'. Es K, pero puedes considerarlo como K'. ¿Por qué lo considero K', profesor? Para no confundirlo con este K que encontramos del primer triángulo. Puedes ponerle K aquí también, teniendo en cuenta que ahora estás trabajando con este triángulo de vectores de acá, ya no con el primero. El primero ya lo terminamos de descomponer. Estamos trabajando con este segundo. Yo le he puesto K' para que no te confundas y vayas a pensar que es el mismo K de acá. No, es otro triángulo. ¿Cuánto valdría K' aquí entonces? 20. Raíz de 2 con raíz de 2 se va. Raíz de 2 con raíz de 2 se va. Ah, listo, profesor. Los catetos en el triángulo de 45, como habíamos repasado, son iguales.
son K y K. Pero ¿cuánto vale K? Bueno, K' en este caso 20. 20 y 20. Ah, listo, profesor. Entonces, siguiendo los pasos que hemos visto anteriormente, este vector de 20 raíz de 2 se va, porque lo estoy reemplazando por este vector de 20 horizontal y de 20 vertical. Listo, ahí termina, profesor. Listo, ahí termina la descomposición, más no el ejercicio, todavía falta. Ya hemos descompuesto los dos vectores. Ahora, ¿qué hay que hacer? Recuerda que nos piden hallar el vector resultante. Trabaja ahora con los vectores eje por eje. Voy a trabajar con los vectores que son paralelos al eje X. ¿En serio, profesor? ¿Con esos vectores? Sí. Los vectores que son paralelos al eje X. Son dos. Claro, profesor, no estoy ciego, yo estoy que los veo. Son dos. Unos de 40 y otros de 20. En un video anterior te expliqué cómo sumar vectores que son paralelos y colineales. En especial los vectores que son horizontales y los vectores que son verticales. Hay una regla muy sencilla. Hay una regla muy práctica que debes acordar. Debes recordar, debes acordarte de esa regla. Es fácil, profesor. Sí. No he visto su video, pero yo sí sé esa regla, profesor. Esa regla es fácil, esa regla es sencilla. Si el vector señala hacia la derecha, es positivo. Y si el vector señala hacia la izquierda, es negativo. Listo, profesor, nada más. Efectivamente. Sí, tiene razón. El vector que señala hacia la derecha es positivo. El vector que señala hacia la izquierda es negativo. Entonces encuentro la resultante en el eje X. Solo en el eje X. 40 positivo menos 20 negativo. Haciendo este tremendo esfuerzo sobrehumano, 40 menos 20, 20. Quedó positivo. ¿Qué quiere decir? Si es que grafico el vector resultante en el eje X, el solo hecho que nos haya quedado positivo significa que lo tienes que graficar hacia la derecha. ¿Y ahora qué? Ahora toca los vectores verticales. Los vectores que son paralelos al eje Y. La regla también es similar. Claro, profe, no me digan. Esa regla es fácil, sencilla. También igual, similar a la del eje X. Claro. Si los vectores señalan hacia arriba, se consideran positivos. Si señalan hacia abajo, se consideran negativos. Listo, profesor. Aquí este de 30 y este de 20, los dos señalan hacia arriba. Los dos son positivos. Sí, se van a sumar. 50. 50 sería la resultante en el eje Y. Sí, es 50. Ahí está. 30 más 20, 50. Listo. Ya está, profesor. ¿Cuál es la respuesta? 20 y 50. No, todavía falta. ¿Qué hacemos ahora con estos vectores? El vector paralelo al eje, el vector resultante, perdón, en el eje X y el vector resultante en el eje Y. Voy a graficarlos. Ahí está, el vector resultante en el eje X, 20, hacia la derecha porque nos quedó positivo. Grafico el vector resultante en el eje Y, 50. Positivo nos queda, ¿cierto? Si es positivo, señala hacia arriba. Pregunta. Al toque me la vas a contestar. Dos vectores. Uno que es paralelo al eje X y otro que es paralelo al eje Y. ¿Qué ángulo van a formar? 90 grados. Sí, 90 grados. Entonces, de estos dos vectores, de la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y, que están formando un ángulo de 90 grados, va a salir la resultante total. Voy a graficar la resultante con el método del paralelogramo. Trazo una línea paralela al vector de 20, una línea paralela al vector de 50, grafico mi vector resultante. Ahí está. Tú ya debes saber, el que ya ha visto este tema años anteriores, ya debes saber que si los dos vectores forman un ángulo de 90 grados, lo que se va a aplicar aquí para hallar el módulo de la resultante es el famosísimo teorema de tu tío
Pitágoras, efectivamente, el famoso teorema del tío Pitágoras, bueno, bastante mencionado en trigonometría, en física y en fin, en la matemática de forma general. Teorema de Pitágoras. Para el que no entiende por qué aplicar el teorema de Pitágoras, al toque lo vamos a deducir. Si este es 50, como aquí se ha formado un rectángulo, es un rectángulo aunque parece un cuadrado, pero es un rectángulo porque aquí es 20 y este es 50, son distintos magnitudes, ¿cierto? Si aquí es 50, aquí también va a ser 50, aquí también va a ser 50. Mira, fíjate en la figura que voy a sombrear aquí. Bueno, aquí también sería un ángulo de 90, sería de 90. Fíjate en la figura que voy a sombrear de lila, ahí está, esa figura que estoy señalando, sombreando, esa figura. ¿Qué figura es? Ah, profe, esa figura es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo, profesor. Sí, es un triángulo rectángulo, efectivamente. ¿Qué conoces de ese triángulo rectángulo? Bueno, si dejamos a un lado los vectores, en ese triángulo rectángulo 20 y 50 vienen a ser los catetos. Sí, 20 y 50 vienen a ser los catetos. R viene a ser la hipotenusa de ese triángulo. ¿Cómo encuentras la hipotenusa? Si es que conoces el valor de los catetos. Ahí está. Ah, por eso se aplica Pitágoras, profesor. Claro, porque se forma un triángulo rectángulo. Se aplica Pitágoras para hallar el módulo de la resultante. 20 al cuadrado más 50 al cuadrado. A todo eso le sacas raíz cuadrada. A ver, al toque. 20 al cuadrado, 400. 50 al cuadrado, 2500. 1500 más 400, 2900. Y raíz cuadrada de 2900 es 10 raíz de 29, profesor. Efectivamente, la resultante entonces es 10 raíz de 29. 10 raíz de 29. 3. En el sistema vectorial mostrado, calcular la medida del ángulo alfa, de tal manera que la resultante se encuentre en el eje X. Ah, profesor, ¿cómo hacemos esto? Nos piden alfa, no nos dan alfa. No nos dan alfa. Son 3 vectores aquí los que aparecen. Este vector de 20, este vector de 40 y este vector de 10 y este vector de 10. ¿Cómo hallamos alfa, profesor? Aquí cómo podría descomponer este vector. Veamos. Ahí está la figura más extensa, más grande, para que se pueda visualizar mejor. A ver, voy a descomponer este vector de 20 porque es el único que está formando un ángulo con el eje X. Los otros son paralelos al eje X y el vector de 10 es vertical hacia abajo. Voy a descomponer ese vector de 20. Va a ser la suma de un vector horizontal más un vector vertical más un vector vertical. Ah, profe, pero aquí no nos dan el ángulo, eso es lo que nos piden. No hay un triángulo rectángulo notable aquí. ¿Cómo descompongo esto? Bueno, aplicamos la regla general que establecimos al comienzo. La regla general. A ver, pero antes de eso, había una condición que nos daba el ejercicio. Hay una condición que nos da el ejercicio. Mira, hay una condición. Bueno, voy a aplicar descomposición primero. Descomposición. El que está al frente del ángulo. Recuerda que el ángulo es alfa. Aquí está. El que estaba al frente. El que estaba al frente se multiplicaba por el seno. Claro, profesor, si me acuerdo que estaba al frente. Este es 20. 20 por seno. 20 por seno. Ah, sí, el que está al frente del ángulo, sí. Si el que está al frente se multiplica por el seno, el que está al costadito, el otro vector, por el coseno. 20 coseno. Ah, ya. Listo. O sea, hemos aplicado la descomposición, la regla que establecimos al comienzo. La primera regla, efectivamente, porque aquí no conocemos el triángulo que nos dan, no nos dan un triángulo rectángulo conocido para poder aplicar cualquiera de esos triángulos rectángulos. Listo, profesor.
Ahora aquí voy a la condición que nos daba el ejercicio. Ahí la vuelto a escribir. ¿Cuál es la condición? Si la resultante se encuentra en el eje X, entonces la resultante en el eje Y, aquí lo voy a encerrar, tiene que ser 0. ¿Cómo así, profesor? A ver, despacio, despacito para que entre bien los conocimientos, para que entren los conocimientos despacito. A ver, mira. Si la resultante se encuentra en el eje X, ya te dice de antemano que la resultante de estos tres vectores de 20, 40 y 10 va a estar sobre el eje X, es decir, la resultante va a ser horizontal, nada más. ¿De dónde salió eso, profe? Ya estaba como dato. Ya es una condición del ejercicio. Es una condición del ejercicio. Entonces, si la resultante es paralelo al eje X, es horizontal, la resultante que obtengamos aquí en el eje Y tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Justamente aquí lo que acabamos de encerrar, de ver aquí. La resultante en el eje Y tiene que ser 0, profesor. Efectivamente. La regla que establecimos anteriormente, si es que voy a sumar vectores verticales, la regla que habíamos dicho es que si el vector va hacia arriba, se considera positivo. 20 seno de alfa tiene que ser positivo. Y si el vector va hacia abajo, tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo. Ah, listo, profesor. Veamos. Este va hacia arriba, este va hacia abajo. Para que se puedan anular, profesor, el que va hacia arriba tiene que ser igual al que va hacia abajo. Para que se puedan anular, porque este es positivo y este es negativo. Entonces, para que se anulen, el vector que va hacia arriba debe ser igual al vector que va hacia abajo. Listo. 20 seno de alfa tiene que ser igual a 10. Lo cual queda que el seno de alfa es un medio, simplificando, ¿cierto? Sacando décima, se van los ceritos. Un medio. Y el ángulo cuyo seno es un medio, es un ángulo que pertenece a los triángulos rectángulos notables que hemos visto. El ángulo cuyo seno es un medio. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Cuál es ese ángulo? Triángulo rectángulo conocido. El seno del ángulo que es un medio. ¿Cuál es ese ángulo? Ese ángulo es 30 grados. 30 grados. El seno de 30 es un medio. Entonces alfa, profesor, tiene que ser 30 grados, efectivamente. Alfa tiene que ser 30 grados. Ahí está. Solucionado el ejercicio. Mira, en 3 líneas lo hicimos. El editor es un capo, lo hace mucho menos tiempo, perdón. ¿Cierto? Si tú eres un capo, eres un trome, puedes resolverlo en mucho menor tiempo. Fácil y sencillo. Facilísimo. Siguiente ejemplo. Encontrar el módulo y la dirección de la resultante del conjunto de vectores mostrados en la figura. Encontrar el módulo y la dirección de la resultante del conjunto de vectores mostrados en la figura. Ahí están los datos. El módulo de A es 5, módulo de B es 14, módulo de C es 2 raíz de 2 y módulo de D 7 raíz de 3. Tenemos las respectivas alternativas. Módulo y dirección de la resultante. Aquí te dejo el ejercicio. A ver, chequéalo. ¿Qué hay que hacer? Fácil, profesor. Descomponer. Hay que descomponer. Los ángulos son conocidos. Si los ángulos son conocidos, ahí prácticamente el mismo ejercicio te está diciendo: descompón los vectores. Los ángulos son conocidos, 37, 30 y 45. Pertenecen a los triángulos rectángulos notables. El mismo ejercicio te dice: ven, descompón los vectores y lúcete. Descompón los vectores y lúcete. Y no pierdas más tiempo. A ver, inténtalo. Vamos, dime la respuesta. Escribe ahí la respuesta.
Listo, ya tienes la respuesta ahí. Ya sabes cuál alternativa es la correcta. Ya sabes cuál es la alternativa correcta. A ver, tratemos de solucionarlo para ver si es que tienes la razón. Antes de eso, por favor, comparte esta transmisión. ¿Ok? Ayúdame a compartir la transmisión para que esta página se esté haciendo conocida y podamos con muchas más ganas hacer la siguiente semana otro tema de física. Tal vez hagamos MRU, no sé, o hagamos un seminario, varios temas, ejercicios de diferentes temas, y los podemos ir desarrollando poco a poco. Pero comparte, por favor, ayúdame a que esta página se haga conocida. Ayúdame a compartir en tus grupos, en tu Face personal. Comparte. Tienes amigos que también tienen dificultades en este tema, quieren aprender física. Comparte, ayúdalos, infórmales, pásale la voz. No te quedes solo, no seas egoísta, no quieras los conocimientos para ti nada más. Comparte. Listo, a ver, desarrollemos entonces. Desarrollemos aquí el ejercicio 4. Aquí he vuelto a escribir los vectores. Ahí también está en una gráfica mucho más grande. Aquí ya he puesto los módulos también, los datos que me da el ejercicio. El módulo de A es 5, el módulo de B es 14, el módulo de C es 2 raíz de 2 y el módulo de D es 7 raíz de 3. Veamos. Hay que descomponer, profesor, es lo que acaba de mencionar. Claro, hay que descomponer. Mira, y aquí te doy una ayuda, ¿ve? Aquí están los triángulos rectángulos que vamos a utilizar aquí. El de 30 y 60, por si no lo recuerdas, aquí están 45 y 45, y el de 53 y 37. Listo, descompongamos entonces los vectores. El A, voy a descomponer primero el vector A. Vector horizontal, vector vertical. Profesor, comparo con el triángulo rectángulo de 37 y 53, ¿sí? La hipotenusa es 5, y en el triángulo rectángulo es 5A, o 5K, como quieras trabajar. Entonces cada OA vale 1, profesor, efectivamente. Entonces cada uno de esos vectores serían 3 y 4. Triángulo rectángulo de 37 y 53. Siguiente vector, vector B, voy a descomponerlo. Vector horizontal, vector vertical, vector horizontal y vector vertical. El triángulo que se forma ahí es el de 30 y 60, profesor. Sí, el de 30 y 60, efectivamente. ¿Cuánto es la hipotenusa? 14. Vas al triángulo de 30 y 60. ¿Cuánto es la hipotenusa? 2A. ¿Qué valor toma A en este triángulo? A vale 7, profesor, porque es una simple comparación. 14 igual a 2A. A tiene que valer 7. Listo. Entonces los vectores componentes, ¿cuántos serían aquí? El que está al frente de 30 es 7, y el que está horizontal o al frente de 60 va a ser 7 raíz de 3, profesor. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso, profesor? Del triángulo rectángulo. Del triángulo rectángulo de 30 y 60. Aquí te los puse otra vez. Al frente de 30A, al frente de 60 A raíz de 3 y la hipotenusa 2A. Sí, profesor, ya me estaba olvidando del triángulo. Ahí está. Ahora aquí también. 2 raíz de 2. Ángulo que forma C es de 45 con el eje Y. Hay que descomponer vector horizontal, vector vertical. ¿Qué valor está teniendo K en este caso? K o A, ya te dije, como quiera representarlo. 2 raíz de 2 es la hipotenusa, y en el triángulo rectángulo de 45, A raíz de 2 es la hipotenusa. A vale 2. Vale 2, profesor. Y los triángulos, en el triángulo rectángulo de 45 los catetos son iguales. O sea, estos dos vectores van a medir lo mismo. ¿Cuánto? 2, profesor. Efectivamente, 2 van a medir. Ahora listo, ¿qué hacemos por acá? Al igual que en un ejercicio anterior que hicimos, hay que sumar los vectores horizontales. Primero voy a trabajar con los vectores horizontales, y la regla sencilla y práctica que ya mencionamos es la siguiente: si los vectores señalan hacia la derecha, se consideran positivos. A ver, veamos, profesor. Este es 4, señala hacia la derecha. Este es 2, también señala hacia la derecha. 4 más 2, 6, profesor. Y debo restarle 7 raíz de 3. ¿Por qué restarle, profesor? Porque señala hacia la izquierda. 7 raíz de 3 señala hacia la izquierda. Sumamos entonces ahí. 4
más 7 raíz de 3. Ay, de este 7 raíz de 3 ya me estaba olvidando. Mira, el vector D. El vector D. D recuerda que era horizontal. D estaba en el eje X. D estaba en el eje X. Ese no lo tocamos, no se descompuso, es horizontal. ¿Cuánto es su módulo? 7 raíz de 3. Ahí está, mira. 4 más 7 raíz de 3, porque también señala hacia la derecha, más 2, señala hacia la derecha, menos 7 raíz de 3, porque señala hacia la izquierda. 7 raíz de 3 positivo y 7 raíz de 3 negativo, se va. Queda entonces 4 más 2. 4 más 2. ¿Cuánto es la resultante en el eje X? 6. Listo, profesor. La resultante en el eje Y ahora, también lo podemos hallar. 3 positivo, 7 positivo, se suman, van 10. Y 2 negativo, porque va hacia abajo, profesor. Va hacia abajo, cierto, va hacia abajo, le resto. 10 menos 2, 8. Positivo, ¿por qué, profesor? Estos, porque sumo 7 y 3. Porque van hacia arriba. Recuerda que si los vectores son verticales, la regla es que si va hacia arriba es positivo y si va hacia abajo es negativo. 3 más 7, 10, menos 2, 8. Ya tenemos la resultante en X y la resultante en Y. Listo, profesor, los graficamos ahora. Grafícalos, ahí están, 6 y 8. Como los dos quedaron positivo, el vector horizontal de 6 señala hacia la derecha. El vector vertical 8 salió positivo, señala hacia arriba. ¿Qué hacemos ahora, profesor? Pitágoras, ¿cierto? Ya te había dicho anteriormente en un anterior ejemplo que si los vectores forman un ángulo de 90 grados, la resultante se obtiene con el teorema de Pitágoras. Ahí la graficamos. Pitágoras, ¿cuánto sería la resultante? Haces ese cálculo rapidito, te va a quedar 10. 10 es la resultante, 10. Pero nos piden la dirección también, profesor. Efectivamente, nos piden la dirección. ¿Cuál es la dirección? Recuerda la de los elementos del vector. ¿Cuál era la dirección? La dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo, medido en sentido antihorario. Viene a ser este ángulo, alfa. Alfa viene a ser la dirección de ese vector. Hay que hallar alfa del vector resultante. ¿Cómo hallamos alfa, profesor? Fácil. Tangente de alfa es 8 sextos. ¿De dónde salió eso? Tangente de alfa es 8 sextos. Por el triángulo rectángulo que se forma aquí. Voy a sombrearlo de lila, a ver si se ve. Ahí está, ese triángulo rectángulo que tenemos ahí. Si esto es 8, acá también mide 8. Tangente de alfa es cateto opuesto, 8, sobre cateto adyacente, 6. 8 sextos. Tangente de alfa, 8 sextos. Simplifica, 4 tercios. Y hay un ángulo cuya tangente es 4 tercios. Es un ángulo que pertenece a los triángulos rectángulos notables, de un triángulo que está aquí. Hay un ángulo cuya tangente es 4 tercios y es uno de los triángulos que está aquí, uno de los ángulos que está ahí. ¿Cuánto sería ese ángulo? Efectivamente 53 es el ángulo. Entonces el módulo del vector 10, del vector resultante 10, y la dirección del vector resultante 53. 10 y 53 sería la respuesta correcta. 10 y 53. Listo. A ver, siguiente ejercicio. Determinar el módulo de la resultante de los tres vectores mostrados en la figura. A vale 30, B vale 30 y C es 4 raíz de 2. A vale 30, B vale 30 y C 4 raíz de 2. Y esos son los vectores. Ahí está la gráfica. El vector resultante. ¿No lo ves ahí? Aquí lo ves más grande. Ahí lo he puesto más grande. La gráfica. El vector A 30, vector B 30 y vector C 4 raíz de 2.
Profesor, pero ahí son... ¿Cómo aplico descomposición aquí si los ángulos que aparecen no pertenecen a los triángulos rectángulos notables? A ver, ¿cómo aplicamos descomposición? ¿Cómo aplicamos descomposición aquí? A ver, ¿cómo hacemos eso? No te olvides de compartir la transmisión, por favor. Mientras vas pensando, anda compartiéndolo por ahí. Mientras lo vas razonando, anda compartiendo, por favor, a tus grupos en academias, tus grupos de matemáticas, de física, de biología, de química, tus grupos de ciencias, de todo. Comparte, por favor. La clase está sencilla, los ejercicios también. Comparte para que los demás repasen, o aquellos que no tienen dificultad en este tema, los ayudes a comprender. ¿Tienes amigos que están mal en este curso? Avísales por favor. Avísales. Uy, ¿quién se mató por ahí? Listo, seguimos. A ver, ¿cómo hago aquí? Tengo todos los datos, tengo la gráfica. ¿Cómo hacemos ahí? Mira, te lo voy a simplificar bastante el problema. De repente ya sabes lo que tienes que hacer. Profe, sí, ya sé, eso está fácil. Eso está a nivel pollito para mí. Qué bien. Mira, lo que vamos a hacer aquí es trazar un eje X, un eje horizontal que pase por el punto donde se intersectan los tres vectores, donde se intersectan A, B y C. Ahí está mi eje X. Ahí he trazado un eje X donde se intersectan los tres vectores. Y también voy a trazar un eje Y. El eje Y que pase por el vector B. El eje Y. Listo. Sistema de coordenadas X y Y. ¿Qué ángulo forman esos dos ejes? 90, profesor. 90, pues efectivamente forman un ángulo de 90. ¿Qué hago aquí, profesor? Ah, mira. Todo esto es 135. Esto es 90. ¿Cuánto falta aquí? 45, profesor. Exacto, falta 45. 90 más 45, 135. Ah, listo, profesor. 45, 82. Y todo esto es un ángulo llano. Ese ángulo que voy a señalar de celeste. Todo eso es un ángulo llano. Todo ese ángulo es 180 grados. Acá hay 45. Aquí hay 82. Aquí hay 45. Acá hay 82. ¿Cuánto falta para completar los 180? ¿Cuánto falta? 53, profesor. Ahí está. Efectivamente falta 53 grados. Ahí está. Ah, listo, profesor. Se han formado ahora sí ángulos conocidos, ángulos de los triángulos rectángulos notables. Entonces hay que descomponer. Efectivamente. A ver, descompón. Vamos a descomponer primero a vector horizontal, vector vertical, horizontal y vertical. ¿Cuántos serían los módulos de sus vectores componentes? El módulo del vector horizontal y el módulo del vector vertical. Se forma un triángulo rectángulo conocido. 37 y 53. ¿Cuál sería el módulo de cada uno de sus vectores? 18 y 24. ¿Por qué, profesor? Porque 30 es igual a 5K. Recuerda el triángulo de 37 y 53. K valdría 6. Al frente de 37, que va a ser este ángulo de aquí, este ángulo va a ser 37. Al frente de 37 está 3K, o sea 3 por 6, 18. Y al frente de 53, 4K, 4 por 6, 24. Listo. El vector de 30 se va, porque trabajo con los vectores componentes. Vector C. También hay que descomponerlo. Vector horizontal
y vector vertical. Triángulo conocido de 45, los catetos van a ser iguales. ¿Cuánto valen los catetos en ese triángulo? ¿Cuánto sería el módulo de los vectores componentes? 4 y 4, 4 y 4. Listo, ahí está, ahí está. Ya están descompuestos todos los vectores, ya está. 4 raíz de 2 ya se va. El de 30, B, no lo vas a descomponer porque ya está sobre el eje Y. Listo, profesor. Ahora lo mismo de siempre, profesor. Lo mismo de siempre. Lo que usted ha hecho en ya varios ejercicios, sí. Encontrar la resultante en el eje X primero. Si el vector señala hacia la derecha, positivo. Si señala hacia la izquierda, negativo. Derecho positivo, izquierda negativo. Derecho positivo, izquierda negativo. 18, profesor. Positivo. Va hacia la derecha, profesor. Efectivamente. 4 negativo. 4 negativo. Va hacia la izquierda, profesor. Sería negativo. ¿Cuánto sería la resultante? En el eje X, 14. 18 menos 4, 14. Ahora hay que hallar la resultante en el eje Y. ¿Cuánto es la resultante en el eje Y? Igual, sigue la regla. ¿Cuál es la regla? Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. ¿Quién va hacia arriba? 24. Más 4, 28. Menos 30. Uy, menos 30 va hacia abajo. Menos 30. Menos 2, profesor. Efectivamente. Menos 2. Menos 2. Uy, aquí nos quedó negativo. Veamos. ¿Qué significa este negativo? Este signo negativo. ¿Qué significa? ¿Qué significa este signo negativo? Fácil. Si son vectores verticales, este signo negativo significa que la resultante en el eje Y iría hacia arriba o hacia abajo. 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 Hacia abajo, pues, profesor. Hacia abajo. Hacia abajo, efectivamente. Hacia abajo. Listo, entonces tenemos la resultante en X, que vale 14. Positivo hacia la derecha. Y la resultante en el eje Y, 2 hacia abajo. Ya fíjate que ya no he puesto el signo aquí porque ya lo grafiqué hacia abajo. Ya lo grafiqué hacia abajo. ¿Qué ángulo forman esos vectores? 90. ¿Cómo hallas la resultante? Pitágoras, profesor. Otra vez Pitágoras. El tío Pitágoras aparece por acá de nuevo. 14 al cuadrado más 2 al cuadrado. 14 al cuadrado más 2 al cuadrado. 14 al cuadrado 196, 2 al cuadrado 4, 200 y la raíz cuadrada de 200 es 10 raíz de 2. 10 raíz de 2. Esa sería la resultante de este sistema de vectores. ¿Entendiste? Espero que sí. A ver, y si intentes tú, ¿por qué no compartes estos conocimientos con los demás? Vamos, comparte, no te quedes, comparte, ayúdame a compartir, ayuda a que esta página siga creciendo para poder seguir motivándome a mí, trayéndote más ejercicios, más transmisiones y poder así aprender varios temas de este cursito de física, de este grandioso cursito de física. Profesor, tengo problemas yo con la física, ¿podría explicar desde cero? Claro, no hay problema, pero ayúdame a transmitir, a compartir esta transmisión. Ayúdame que los demás también aprendan, no solo tú. De repente hay varios como tú que todavía no saben este tema, no lo dominan, están llorando, no sé, profe. Ayúdalos, por favor, ayúdalos. Pasamos a otro ejercicio. Pasamos a otro ejercicio. Ejercicio número 6. Ahí está. Determinar alfa y el módulo del vector A. Para que la resultante de los vectores mostrados sea nula. Considere que el módulo del vector B, recuerda que si un vector está encerrado así entre barras significa módulo. Módulo del vector B 7U y el módulo del vector C es 25U. 7, 25 nos piden alfa y nos piden el módulo del vector A. Ahí está la gráfica, ahí están las alternativas. A ver, veamos, dime, escribe, ¿cuál crees tú que sea la alternativa correcta? Vamos.
Ya estuvo, ya estuvo. Esperemos que sí. A ver, ¿cuál crees tú que es la alternativa correcta en este ejercicio? Nos queda determinar alfa y el módulo del vector A. Por acá voy a poner el ejercicio, la gráfica del ejercicio mucho más grande, mucho más grande. ¿Qué hacemos aquí? Profesor, pero aquí aparece 8 grados. 8 grados y 8 no pertenece a ningún triángulo rectángulo conocido. Efectivamente, 8 no pertenece a ningún triángulo rectángulo conocido. ¿Qué es lo que hacemos entonces? ¿Qué es lo que hacemos por acá? Mira, cuando el ejercicio aparezcan, así como tenemos aquí, ángulos que no pertenecen a los triángulos rectángulos notables, de los triángulos que hemos visto anteriormente, lo más seguro, lo primero que se te debe ocurrir, después de ver que no sean conocidos esos ángulos, es hacer una rotación de vectores. ¿En serio, profesor? Sí. Puede rotar todo el sistema de vectores. Los puede rotar en sentido antihorario o sentido horario, como quieras. ¿Y cuánto los voy a rotar, profesor? Depende. La rotación debe ser de tal forma que al rotarlos un cierto ángulo, los ángulos que queden aquí sean ángulos conocidos. De eso se trata. Para eso se hace la rotación. La rotación que hagas tiene que originarte ángulos que pertenezcan a los triángulos rectángulos conocidos. Puede rotarlo en sentido horario, como te dije, sentido horario, o también en sentido antihorario, ¿Cómo nos conviene rotarlos aquí? Fácil. Aquí fácilmente te conviene rotar en sentido antihorario. Tienes que rotarlo en sentido antihorario, perdón. Lo mismo que B, en sentido antihorario. Ojo. Si eliges un sentido de giro, horario, antihorario, los tres deben rotar en el mismo sentido. No se te ocurra rotarlo en sentido horario y el en sentido antihorario. No. Los tres vectores o todos los vectores que te den en el ejercicio deben rotar en el mismo sentido y los mismos grados. Debe ser la misma rotación. Aquí me conviene rotar los tres vectores en sentido antihorario. ¿Cuánto los voy a rotar? 8 grados. 8 grados. ¿Por qué, profesor? Porque mira cómo me quedan si lo roto 8 grados. El vector A, si lo roto 8 grados, va a quedar sobre el eje Y. El vector B, si lo roto 8 grados en sentido antihorario, va a quedar sobre el eje X. Y este vector C, si lo roto 8 grados, va a quedar aquí alfa más 8, porque lo estoy rotando 8 grados. Alfa más 8. Listo. ¿Qué conocemos? El módulo de B y el módulo de C. Ya están rotados. Y nos piden alfa y nos piden el módulo de A. Ya están rotados aquí los vectores. Listo. A ver. Nos piden alfa y el módulo de A. ¿Cuáles eran los datos del ejercicio? ¿Cuáles son los datos? A ver, voy a retroceder. Los datos aquí, que eran los datos que nos pedían. Nos pedían que la resultante de los vectores mostrados sea nula. Nos piden el ángulo alfa, el módulo de A, pero tal que la resultante sea nula. Me estaba olvidando la condición que nos daba el ejercicio. Listo, la resultante debe ser nula. ¿Qué vector hay que descomponer aquí? El vector C, profesor, efectivamente, va a tener una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal, aquí ya salió 7 unidades. ¿Por qué 7 unidades va a tener esa componente, profesor? Porque, mira, si la resultante es 0, en el eje X la resultante también tiene que ser 0. Y la resultante en Y también debe valer 0. La resultante es nula. Esa es la condición del ejercicio, que la resultante sea nula. Entonces, la resultante en el eje X tiene que ser 0 y la resultante en el eje Y también tiene que ser 0. Para que sea 0, la resultante en X, tenemos como dato que B es 7 y va hacia la izquierda.
Entonces para que se anule este vector que va hacia la derecha, también debe ser 7. Ahí ya se anula, hombre. 7 hacia la derecha, 7 hacia la izquierda, se suman, da 0. Derecha, izquierda, se suman, da 0. Por eso aquí le puso 7. Sí, por eso aquí le puse 7. ¿Qué más? Mira lo que voy a hacer con el vector horizontal. Lo he trasladado en la parte inferior, lo he trasladado aquí, en esta parte. ¿Por qué ha hecho eso, profesor? Fíjate, ya puedo encontrar cuánto vale A. ¿Por qué, profesor? Mira este triángulo, el que se forman los vectores componentes de C con el vector C. Mira este cateto, ¿cuánto vale? 7. Y la hipotenusa, que es C en este caso, vale 25. Mira, es un triángulo, para que lo vean mejor, ahí está. 7 y 25, 7K, 25K, 7 y 25. Es un triángulo conocido, profesor. Es un triángulo conocido. El otro cateto es 24. El otro es 24. Sí, recuerdo. Claro, es el de 16 y 74. 16 y 74. Al frente 16, 7K. Al frente 74, 24K. Y la hipotenusa, 25K. Ese es el triángulo que se forma aquí, ve. 7U, 25U. ¿Cuánto sería el vector que va hacia abajo? 24, porque se forma el triángulo de 16 y 74. 24. Profesor, en Y hacemos lo mismo que hizo en X, profesor. Claro, en Y la resultante tiene que ser 0 también. El vector que va hacia arriba tiene que ser igual al vector que vaya hacia abajo, para que se pueda anular, para que sea 0, profesor. Entonces el módulo de A es 24. El módulo del vector A es 24. 24 hacia arriba, con 24 hacia abajo se anularía. La resultante es 0. Efectivamente, el módulo del vector A tiene que ser 24. ¿Cuánto vale alfa? Porque también nos piden alfa. ¿Cuánto vale alfa? Mira aquí, mira el triángulo. ¿Quién está al frente de 7U? De 7K, aquí 16, y aquí al frente de 7U, alfa más 8. Comparando, alfa más 8 tiene que ser igual a 16. Alfa debe ser 8. Y ahí ya está solucionado el ejercicio que nos piden. El ejercicio nos pide el módulo del vector A, 24, y el valor de 8, la medida del ángulo alfa, 8 grados. Ahí está. Solucionado ese ejercicio. ¿Qué es lo que se hizo aquí, profesor? Una rotación. En este caso se rotó en sentido antihorario. ¿Cuántos grados? 8 grados. ¿Para qué se hizo esa rotación? Para que ya tener aquí vectores que sean o pertenezcan a ángulos conocidos. O en todo caso, aquí como nos quedó, A nos quedaría sobre el eje Y, B nos quedaría sobre el eje X, y el vector C se giraría nada más un ángulo de 8 grados. Giraría ahí nada más. Listo, a ver, veamos otro ejemplo. A ver, este último ejemplo, ya para ir terminando con el tema de descomposición rectangular de vectores. Veamos este último ejercicio. En el sistema de vectores que se muestra, el vector A es vertical y presenta un módulo de 12 raíz de 3 unidades. Si el módulo del vector D es 24, determina el módulo del vector resultante del sistema mostrado. Aquí nos piden el vector resultante. Ahí están las alternativas. Veamos cuál es la correcta. Aquí, a ver, yo puedo sumar rápidamente. Puedo sumar aquí estos vectores C y B con el método del triángulo, uno de los primeros métodos que vimos y que puedes encontrar en videos en esta misma página, videos anteriores acerca de vectores, ya hay publicados ahí temas desde lo que es una magnitud vectorial, magnitud escalar, elementos del vector, cómo se suman vectores horizontales y verticales, y también método del paralelogramo con la ley de cosenos. Puedes encontrarlos aquí
Si es que tienes dudas y preguntas sobre esos temas, puedes encontrar el video aquí en esta página, no hay ningún problema. Puedo aquí sumar el vector C y el vector B. El vector C y el vector B con el método del triángulo. La suma de esos dos vectores va a ser este vector de amarillo que aparece ahí, este vector de amarillo que aparece aquí, señalando hacia la derecha. Ahí no se nota muy bien, pero ese vector señala hacia la derecha, porque el vector de suma de esos dos tiene que ir desde el punto de origen del primero hacia el extremo del último, listo, tenemos ese vector C. Bueno, aquí ha aparecido los datos también que nos da el ejercicio. El módulo de A es 12 raíz de 3 y el módulo de D es 24. ¿Cómo encuentro el módulo de este vector? Suma de C más D. Como ya lo sumé, aquí ya los eliminé. Ya están sumados. ¿Cómo encuentro el módulo de dichos vectores? El módulo de la suma de dichos vectores. ¿Cómo se encuentra eso, profesor? Utilizando ese triángulo que has visto que ha salido de la figura. Ese triángulo, porque ese es un triángulo conocido, el 30 y 60. ¿Cuántos son los catetos? Ahí te ayudo. Los catetos son K raíz de 3 y la hipotenusa 2K. Haces una comparación de este triángulo con el triángulo que tenemos aquí, con el triángulo que tenemos ahí. Comparamos. 12 raíz de 3 es igual a K raíz de 3. ¿Cuánto vale K? 12. Va a valer 12. Al frente de 30 debe estar el cateto K. ¿Pero cuánto vale K en este caso? 12. Ahí están. Ya encontramos el módulo de la suma de C más B. El módulo del vector suma de C más B. Ya es 12 hacia la izquierda. Listo, profesor. Entonces ya nos queda un vector horizontal de 12. ¿Por qué vector horizontal de 12? Porque estos dos vectores, por la regla que ya hemos visto anteriormente, son horizontales. El que señala hacia la derecha, positivo. El que señala hacia la izquierda, negativo. 24 menos 12, 12 hacia la derecha, positivo. Y tenemos un vector vertical, que es este vector de aquí, 12 raíz de 3. ¿Qué ángulo forman esos dos vectores? 90. ¿Cómo encuentras el vector resultante? Ya lo dijo varias veces en esta transmisión, profesor. Si los vectores forman un ángulo de 90 grados, para encontrar la resultante aplicamos el teorema de mi tío Pitágoras. Ahí está, el teorema del tío Pitágoras. ¿Cuánto quedaría esa resultante? 24. Esa resultante quedaría 24. Muy bien, mi estimado. Ojalá te haya gustado esta transmisión, hayas entendido lo poquito que he querido enseñarles. No lo poquito, sino lo humilde de conocimientos que tiene uno, lo poco de conocimientos que tiene uno. He querido transmitírselos a ustedes en esta transmisión. Listo, si te gustó, espero que hayas compartido la transmisión. Y si esto, ahorita voy a ver cómo nos ha ido, para tal vez poder volver a hacer otra, pero ya de diferente tema, o tal vez un seminario así, mezclando una miscelánea, mezclando varios ejercicios de varios temas. Listo, muchachos, buenas noches y pa'lante. Sigue estudiando, no te desesperes, porque herramientas para que aprendas hay varias, ¿cierto? En el mismo internet puedes encontrar varias herramientas. Hay varios profesores que están tomándose el esfuerzo de hacer transmisiones en vivo o grabadas, como sea, para que tú no te quedes atrás, sigas aprovechando esos conocimientos que ellos te brindan. Así que aprovéchalos. Muy buenas noches, hasta otra próxima transmisión. Chao.